Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 17. El lugar del razonamiento histórico. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Efesios 3:4, Nueva Versión Internacional. La pregunta que hacemos en este capítulo es, ¿cómo se relacionan el razonamiento humano y la erudición histórica, o cualquier esfuerzo mental en el estudio de la Biblia, con la visión espiritual de la gloria de Dios en las Escrituras? Otra forma de preguntarlo sería, ¿cómo se relaciona el conocimiento adquirido al mirar la gloria del Señor en la palabra, 2 de Corintios 3:18, con el conocimiento adquirido por inferencia lógica a partir de datos históricos, como los textos bíblicos? ¿O cómo se relaciona el conocimiento de la miel obtenido por la degustación con el conocimiento de la miel obtenido por la observación, marrón dorada, viscosa, procedente de colmenas? ¿O cómo el conocimiento de la luz del día adquirido por la vista se relaciona con el conocimiento de la luz del día obtenido por inferencias de otros sentidos, calor en la piel, el reloj que marca el mediodía? ¿Otras personas que dicen que el sol brilla? La razón por la que esta pregunta importa es que alguien podría deducir de lo que he dicho hasta ahora que la observación del mundo con nuestros sentidos físicos y el uso de la razón para extraer inferencias válidas son de poca importancia, ya que Dios revela la verdad de su palabra directamente a nuestro corazón por medio de una visión de su gloria. Esto sería un error fatal. Fatal es la palabra correcta, no un error menor, sino fatal. La razón por la que sería fatal, como vamos a ver, es que la gloria de Dios es llevada a nuestras almas a través de los textos bíblicos, que existen para nosotros hoy y que son entendidos por nosotros solo con la ayuda de la observación, el razonamiento y los datos históricos, como textos. Persuasión por la razón y persuasión por el Espíritu. Tomamos en serio las enseñanzas de Juan Calvino sobre el testimonio del Espíritu Santo, así pues, la Escritura nos satisfará y servirá de conocimiento para conseguir la salvación, solo cuando su certidumbre se funde en la persuasión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es decisivo al abrir los ojos para ver la gloria de Dios en las Escrituras. Sin embargo, Calvino reconoce que hay otros argumentos y razones para la verdad de las Escrituras, hay también muchas otras razones, y no de pocos quilates, por las cuales no solamente se puede comprobar la dignidad y la majestad de las Escrituras en el corazón de las personas piadosas, sino también defenderlas valerosamente contra la astucia de los calumniadores. Las Escrituras, sin embargo, no son por sí solas suficientes para que se les dé el crédito debido, hasta que el Padre Celestial, manifestando su divinidad, las redima de toda duda y haga que se les dé crédito. Por lo tanto, hay utilidad espiritual para trazar razones para la verdad de las Escrituras, aparte de la visión inmediata de su gloria. Sin embargo, incluso aquí la cuestión no se presenta de la manera que lo estoy planteando. Calvino no está preguntando, como yo lo estoy haciendo, ¿cómo llegó la persona promedio a tener una Biblia? ¿Cómo aprendió una persona a leer francés, griego o inglés, en primer lugar, o a interpretar el lenguaje oralmente? ¿Por qué procesos mentales pasa una persona para encontrar el verdadero significado de un texto en lugar de uno falso? Pero estas preguntas son cruciales si queremos conocer la relación correcta entre el conocimiento por medio de la vista espiritual y el conocimiento mediante la observación empírica y la inferencia racional. Jonathan Edwards es consciente del asunto y llega a formular la pregunta que me preocupa: un cristiano es una persona conocedora y comprensiva, no solo con el conocimiento espiritual salvador, sino también con el conocimiento doctrinal de la religión, porque el conocimiento salvador depende de ello. No es posible que alguno conozca la excelencia de Jesucristo, que es un mediador, a menos que conozca quién es Cristo, que es mediador, cómo es mediador y que es Dios. Y muchas otras cosas son necesarias conocer de Cristo para ver su excelencia. Debe haber un conocimiento de lo que son las cosas del Evangelio, antes de que podamos ser sensibles a la verdad, la realidad y la excelencia de las cosas del Evangelio. Esa última frase es la observación crucial: debe haber un conocimiento de lo que son las cosas del Evangelio, antes de que podamos ser sensibles a la verdad, la realidad y la excelencia de las cosas del Evangelio. O, como él dice antes, el conocimiento salvador depende del conocimiento doctrinal. Es decir, debemos saber lo que la Biblia enseña antes de que podamos ver la gloria de Dios en esa enseñanza. El trabajo mental de preservar e interpretar textos. Esto significa que la Biblia debió ser preservada de generación en generación para que su verdad pueda ser conocida en nuestros días. Y esa preservación implica el trabajo mental de leer y transmitir el texto. Entonces también debe haber traducciones fieles para que aquellos que no saben griego y hebreo puedan tener acceso al verdadero significado de las Escrituras. Y esas traducciones dependen de un riguroso esfuerzo mental para conocer al menos dos lenguas, la original y la que estamos traduciendo. Y luego hay habilidades mentales involucradas en la lectura, algunas las aprendimos como niños y otras las hemos aprendido más tarde para leer con más cuidado.
Todos los procesos de preservar el texto original, transmitirlo, traducirlo y aprender a interpretar su verdadero significado implican los usos naturales de nuestros sentidos en la observación y las capacidades mentales de la razón y la inferencia. Estos procesos son esenciales para que cualquiera de nosotros tenga acceso al significado de los textos bíblicos donde se ve la gloria de Dios. Por lo tanto, como dice Edwards, el conocimiento espiritual y salvador, la visión de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4, depende del conocimiento natural de lo que las Escrituras enseñan. La fe viene por el oír, la visión por la lectura. La fe viene por oír, la visión por la lectura, esto es, de hecho, lo que las Escrituras nos dicen. No puede haber fe salvadora donde no haya conocimiento del Evangelio. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:13-17. Pablo está refiriéndose al mismo asunto que nos concierne aquí, ¿cómo se relacionan entre sí el conocimiento por oír la palabra y el conocimiento por el ver la gloria en la palabra? Su respuesta es que no puede haber conocimiento por ver la gloria de Dios en la palabra si no escuchamos la palabra. El apóstol menciona algo similar cuando dice a los efesios que el medio por el que pueden conocer su visión del misterio de Cristo es leyendo lo que ha escrito. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Efesios 3:1-4. A través de la lectura de lo que es accesible a los ojos y la mente humanos ordinarios, el texto de las Escrituras, puede darse la visión espiritual. La lectura con el propósito de una correcta comprensión es un esfuerzo mental riguroso. Trabajamos duro en ello en los primeros 6 años de nuestra educación escolar, que era un asunto humano, no necesariamente espiritual. Desde nuestra infancia, hemos aprendido, quizás, habilidades de lectura aún más exigentes. Todo esto involucró a nuestros poderes de observación y nuestra capacidad racional. Esto es, según Pablo, la forma en que puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No hay acceso al misterio de Cristo, donde se encuentran las riquezas de su gloria, Colosenses 1:27, sin leer o escuchar los escritos inspirados. Pablo no cree en una revelación espiritual de las glorias del misterio de Cristo aparte de una correcta comprensión de las escrituras inspiradas. El único camino para ver la gloria de Dios es el pensamiento humano. Uno tenía que ver al Jesús humano para ver que Él era más que un simple ser humano. Uno tenía que ver la representación humana de los milagros de Jesús para ver la peculiar gloria divina de los milagros. Y uno tiene que ver el comportamiento de un seguidor de Jesús para discernir la gloria de la imagen de Cristo. De la misma manera, uno debe ver e interpretar el lenguaje humano de las Escrituras para ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en ellas. Lo que significa que el único camino hacia la luz autoautentificadora de la gloria de Dios en las Escrituras es el camino de la observación y el razonamiento humano. Observe, no es solo que debemos tener las Escrituras y que debemos leerlas, o escucharlas, sino también que debemos leerlas en alguna medida de acuerdo a su significado original y verdadero. La gloria de Dios permea el verdadero significado de las Escrituras, es el verdadero significado de los textos que emite la gloria divina. No está mágicamente adjunto a letras y palabras. Se encarna en el significado que las palabras llevan. Así, una falsa interpretación de alguna enseñanza o acción de Jesús no revelará verdaderamente su gloria. El apóstol Pedro dice que hay cosas en las Escrituras que los indoctos e inconstantes tuercen, para su propia perdición, 2 de Pedro 3:16. Las Escrituras retorcidas no transmiten la gloria de Dios. Ellas llevan a la destrucción. Las implicaciones de esto son enormes. Los padres trabajarán para enseñar a sus hijos a leer, porque este es el camino normal al misterio de Cristo, Efesios 3:4. Se establecerán escuelas donde se enseñarán las habilidades de lectura de la manera más cuidadosa. Todos haremos una prioridad de leer la Biblia con gran celo y precisión. Como dice Edwards, si con éxito buscas el conocimiento divino y espiritual, consigue ese conocimiento de las cosas divinas que está dentro de tus posibilidades, incluso un conocimiento doctrinal de los principios de la religión cristiana. Si quieres ver la gloria de una pintura, sigue mirando la pintura, estúdiala. Si quieres ver la gloria del amanecer, levántate antes del amanecer y mira al oriente.
La gloria de Dios no está contenida en las Escrituras como una joya lo está en una caja. Está contenida en las Escrituras como la manera en que la luz está contenida en el fuego, como la manera en que la dulzura está contenida en la miel, como la manera en que el rojo y la fragancia están contenidos en la rosa. Cuando las terminaciones nerviosas espirituales, las papilas gustativas espirituales y la retina espiritual son hechas vivas por el Espíritu, estas glorias son probadas y vistas. Pero no sin un contacto natural con el fuego, la miel y la rosa. ¿Cómo dependemos de la erudición y otra agencia humana? ¿Significa esto que estamos nuevamente dependiendo de los eruditos para nuestra fe? La respuesta es variada. No dependemos de historiadores, apologistas y eruditos para que nos demuestren que las Escrituras son verdaderas y que Dios es real. Pero dependemos de los agentes humanos para darnos acceso a la Biblia. Dependemos de la agencia humana, la nuestra y la de los demás, para darnos la capacidad de interpretar el significado de la Biblia leyendo o escuchando lo que dice. No hay acceso a la gloria peculiar de Dios en su palabra sin la agencia humana. No hay acceso al verdadero significado de los textos bíblicos sin la agencia humana. Ver la verdad y la belleza de Dios en las Escrituras siempre requerirá más que la agencia humana. Pero nunca menos. Leer bien es un mediador de la gloria. Cuando Pablo observó que un velo estaba sobre los corazones del pueblo judío, 2 de Corintios 3:15, cuando las Escrituras se leían en la sinagoga cada semana, Hechos 13:27 y 15:21, la solución no era dejar de leer las Escrituras. La solución fue volver al Señor Jesús. Cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, 2 de Corintios 3:16, en la versión Dios habla hoy. El velo se levanta para ver qué hay allí. Si nos alejamos de la lectura, hay pocas razones para pensar que el Señor levantará el velo. ¿Qué veríamos? El camino de la apologética es el camino a la luz. ¿Qué implica todo esto para el trabajo de la apologética, el esfuerzo de dar argumentos racionales e históricos para la verdad de la fe cristiana? Una manera de describir la implicación es decir que el camino real a la persuasión racional de los hechos históricos y las inferencias válidas es el mismo que el camino a la visión espiritual. En otras palabras, aunque a pesar de que con certeza la conclusión final del camino es diferente, el camino es el mismo. Observamos con oración los hechos que tenemos ante nosotros y pensamos en ellos para interpretar el significado que el autor inspirado, y Dios, nos propuso ver. Esto es lo que debemos hacer, si estamos buscando la persuasión racional o la iluminación espiritual. Esto se debe a que ambos tipos de conocimiento están arraigados en la historia humana y en frases humanas reales. Una manera para ilustrar este camino compartido hacia objetivos diferentes, inferencia válida y visión espiritual, sería seguir la argumentación del apóstol Pablo de su propia vida como un medio para ambos fines. En el capítulo anterior, argumenté que una forma en que las Escrituras se muestran como la palabra de Dios es por el modo en que crean imágenes de la gloria de Dios en la vida de aquellos que son transformados por las Escrituras. La gente contempla la gloria de Cristo en la palabra de Dios y es transformada de gloria en gloria, 2 de Corintios 3:18. Pablo es una de esas personas. Él cree que el impacto de la palabra de Dios en su vida es un buen argumento para la verdad del Evangelio. Sigamos su argumento para ver cómo representa el único camino hacia la fe bien fundamentada. La vida de Pablo como una creación convincente de la palabra de Dios. Prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo en que Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Incluso los estudiosos que no creen en la verdad del cristianismo, o que Pablo fue un portavoz inspirado de Cristo, están convencidos de que realmente escribió esta carta. Es una de sus epístolas más personales y apasionadas. Allí Pablo trata con los adversarios que piensan que él no es un apóstol confiable. Así que una de las primeras cosas que hace es defender su apostolado. Aquí está el argumento tal como él lo presenta, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, Gálatas 1:10 al 24. El argumento es el siguiente, premisa 1, ustedes saben lo totalmente dedicado que estaba al judaísmo tradicional, versículo 14, y como me opuse violentamente al cristianismo, versículo 13. Premisa 2, los mismos a los que una vez traté de destruir ahora están glorificando a Dios por lo que ven en mí, versículo 24. Premisa 3, yo no consulté con los otros apóstoles por el contenido o la autoridad de mi nueva vocación, versículos 16 al 23. Conclusión, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, versículo 12. La clave crucial en el texto que Pablo está argumentando de esta manera es la palabra porque al principio del versículo 13, yo ni lo recibí, ni evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Del versículo 13 al 24, Pablo está construyendo su argumento de que su mensaje y autoridad vienen directamente de Cristo resucitado. Él tiene más que decir sobre la forma en que los otros apóstoles aprobaron su autoridad apostólica, Gálatas 2:7 al 9, pero para nuestros propósitos, hemos visto en Gálatas 1:10 al 24 la manera crucial en que Pablo argumenta la verdad de su apostolado. Su argumento es dado para la validez de una inferencia basada en la observación y en el pensamiento humano. Dada la profundidad de su devoción al judaísmo, cuán radical fue su oposición al cristianismo, y de cómo ha dado un giro de 180 grados y está arriesgando su vida para difundir la misma fe a la que alguna vez se opuso, estamos justificados para inferir la verdad de su afirmación de haber encontrado al Cristo resucitado y recibido el mensaje de él. Es una inferencia válida. Siguiendo el modo de argumentar de Pablo. De esta manera, me parece, Pablo justifica la tarea de la apologética. De hecho, pienso que Pablo estaría de acuerdo en presionar la discusión un poco más, ya que la evidencia para sostenerla está allí en sus escritos. Por ejemplo, el apologista podría plantear la pregunta, pero, ¿cómo sabemos si el cambio en el comportamiento de Pablo podría deberse a, 1, una psicosis seria, una especie de enfermedad mental delirante que los egocéntricos religiosos a veces experimentan, o, 2, un engaño puesto sobre las iglesias y el mundo por un estafador fenomenalmente inteligente, o, 3, un error honesto de algún tipo en el que Pablo cayó? Entonces el apologista, con la ayuda de Pablo, tomaría estas explicaciones posibles de su transformación, una a la vez, y las probaría para ver si son inferencias probables de lo que sabemos. El apologista observaría, primero, que los escritos de Pablo simplemente no encajan en la forma en que los psicóticos hablan. Esta no solo es una afirmación que puede sostener un defensor cristiano, esta observación está disponible para cualquiera que pueda leer español. En cualquier librería o biblioteca o en Internet puede obtener una Biblia con todas las cartas de Pablo. Usted puede leerlas por sí mismo en aproximadamente 7 horas, incluso si usted las leyera bastante despacio. Lo que encontramos es que en sus escritos, como el libro de Romanos, se razona de una manera amplia y coherente. Junto con esa manera de razonar, sus cartas también llevan las marcas de las relaciones cálidas y personales. Demuestran una profunda preocupación por los demás, incluso a un gran costo para sí mismo. Muestran una gama amplia y saludable de la emoción humana más que de la desigualdad patológica de los enfermos mentales. En otras palabras, no es posible desarrollar un caso convincente de que Pablo estaba mentalmente enfermo, psicótico o delirante. Esta explicación de su transformación es pura especulación, sin ninguna base en hechos históricos. Luego, en segundo lugar, el apologista observaría que año tras año Pablo acogió una vida de sufrimiento para difundir el Evangelio para la salvación de otros. Esto simplemente descarta el pensamiento de que él está usando su apostolado como una cubierta para un juego engañoso. La gente a menudo asume el sufrimiento por lo que es falso, pero no por lo que sabe que es falso. Cuando sabemos que lo que estamos enseñando es falso, estamos motivados a alinear nuestros propios bolsillos con dinero, no ser azotados y golpeados, encarcelados y asesinados. Pablo demostró repetidamente con su vida que no estaba siendo dirigido por el dinero, haciendo tiendas para ganarse la vida, no tomando ofrendas para sí mismo, poniendo a otros para manejar el dinero que recaudaba para los pobres, viviendo austeramente. Sus sufrimientos por el bien de las iglesias eran parte de su testimonio público, 2 de Corintios 6:3 al 10 y 11:23 al 28. Esta sugerencia, que su transformación es debido a su deseo de engañar a las iglesias, no tiene ninguna evidencia que la apoye. En tercer lugar, el apologista observaría que Pablo ciertamente no era un hombre perfecto y podía cometer errores honestos.
Pero decir que esto explica su ministerio de décadas de duración no es convincente. El problema con tal sugerencia es que el error ostensible en su conversión continuó por décadas. Año tras año, Pablo estaría haciendo las afirmaciones más escandalosas sobre sus propias experiencias reveladoras, la verdad de Cristo, del Espíritu Santo y de la naturaleza de la realidad. Esto no sería un error honesto. Esto sería una vida de ilusión o fabricación sostenida. A menos que Pablo diga la verdad. Entonces, el apologista señalaría que la evidencia es fuerte en cuanto a que cuando Pablo explica el origen divino de su apostolado está hablando como un hombre razonable y honesto que sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Su explicación es que Cristo se le apareció y que Él es el receptor continuo de la revelación divina, 1 Corintios 2:13. Con esta autoridad apostólica, Pablo afirma que todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, 1 Timoteo 3:16 y 17, presenta un retrato completo de la deidad de Cristo, Colosenses 1:19 y 2:9, Filipenses 2:5 al 11, y su obra salvífica, y afirma que sus propias enseñanzas tienen la autoridad de Dios, 1 Corintios 14:37 y 38, y 2:13. Mi punto aquí es que este tipo de discusión apologética está en línea con lo que Pablo había comenzado en Gálatas 1:10 al 24. Se toman los hechos en serio, se razona, se infiere, y en la mente de Pablo, este tipo de razonamiento, sobre la base de la observación y la inferencia, es válido. Tal observación y razonamiento es la misma vía que tomamos si esperamos encontrar la validación racional o la iluminación espiritual. Oramos por la ayuda de Dios en ambos casos y dependemos, también en ambos casos, del Espíritu, tanto para el uso correcto de la razón como para el don de la visión espiritual. El camino de la apologética puede, o no puede, ofrecer una visión de la gloria. Pero si tomamos este camino y llegamos solo a la inferencia válida de que Pablo es un verdadero portavoz de Cristo resucitado, ¿qué tenemos? Tenemos una conclusión que aumenta nuestra responsabilidad de creer en Cristo. Tenemos un patrón de argumentación que puede superar numerosas objeciones que los incrédulos plantean a la verdad de las Escrituras. También tenemos una narrativa válida de la obra de Dios en la transformación de Pablo. Pero aún no tenemos una fe salvadora ni el vislumbre de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. No tenemos más de lo que el diablo tiene. Él sabe que Pablo fue genuinamente convertido por Cristo resucitado. Lo sabe con mayor certeza que cualquier historiador que haya vivido. Pero no hemos perdido nuestro tiempo. Porque es precisamente a través de esta narración válida de la obra de Dios en la transformación de Pablo que la gloria peculiar de Dios puede estallar. En el capítulo anterior, vimos que no todas las buenas acciones de los creyentes hacen que la gente dé gloria a Dios. Pero a veces la gente ve a través de la vida transformada de los creyentes, contempla la gloria de Dios y da gloria a nuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:16. Es similar con la vida divinamente transformada de Pablo. La piedra angular de su argumento en Gálatas es esta, y glorificaban a Dios en mí, Gálatas 1:24. No todos lo hicieron. Fue odiado y perseguido toda su vida. Pero algunos lo hicieron. Algunos miraron al nuevo hombre, Pablo, o escucharon la historia que contó, o leyeron algo que escribió y vieron la gloria peculiar de Dios. Pablo había contemplado la gloria de Dios en Cristo resucitado y fue transformado por ella. Ellos vieron esta gloria en el mismo Pablo y lo acogieron como a un verdadero portavoz de Cristo resucitado. Ellos glorificaban a Dios por causa de él. En otras palabras, el camino a esta iluminación divina y el camino hacia la válida inferencia de la veracidad de Pablo son el mismo camino. La conclusión final de la certeza no es la misma. En un caso, el corazón ve, a través de la narración de la transformación de Pablo, la gloria de Cristo reflejada en su cambio. En el otro caso, la mente infiere que Pablo es un verdadero portavoz de Cristo resucitado y puede o no puede ver la belleza peculiar y convincente de la obra de Dios en la vida de Pablo. El lector puede concluir por inferencia que esto es miel y, sin embargo, no probarla, que esto es una rosa, pero no ver el color rojo u oler la fragancia, que esto es el fuego, pero no ver la luz. La necesidad de una agencia humana. Lo que hemos visto en este capítulo es que la relación entre razón y fe no es hostil. La relación entre la visión espiritual y la observación empírica no es antagónica. La relación entre la iluminación divina y la agencia humana en el proceso de conocer no está en desacuerdo. O, para decirlo positivamente, la visión divina y salvadora de la gloria de Dios está siempre mediada por la palabra, humanamente conservada y humanamente construida, de Dios. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Efesios 3:4.
Puesto que la visión salvadora de la gloria de Dios, 2 Corintios 4:6, siempre viene a través de la palabra, es necesariamente dependiente de la agencia humana, la agencia de otros que han preservado la palabra en nuestras manos y la agencia de nosotros mismos que interpretamos el significado de la palabra en nuestra mente. Si la palabra no se preserva para nosotros, no tenemos acceso al significado donde resplandece la gloria. Y si la palabra no se interpreta correctamente, de la misma manera, no tenemos acceso al significado donde resplandece la gloria. Así que, aunque no dependemos de la observación humana y del razonamiento para proporcionar certeza de la verdad de la palabra, dependemos del esfuerzo humano para llevar el libro a nuestras manos y su significado a nuestra mente. Dios ha ordenado que sea así. La fe viene por el oír. Si nadie es enviado, no hay predicación. Si no hay predicación, nadie escucha. Si nadie escucha, nadie cree. Si nadie cree, nadie es llamado por el Señor. Si no hay llamamiento, no hay salvación. Romanos 10:13-15. De ahí la necesidad de las misiones, la necesidad de saber, la necesidad de la lectura y la necesidad de la palabra. El vínculo entre el capítulo anterior, acerca del tipo de personas que la palabra de Dios crea, y este ha sido la conversión del apóstol Pablo, que era a la vez un reflejo de la gloria de Cristo y el terreno para una inferencia válida de que era un verdadero apóstol. Pablo vio su propia vida en ambos sentidos. Argumentó en Gálatas que se podía, razonablemente, inferir su apostolado a través de su cambio de vida. Y argumentó que también se podía ver la gloria de Dios a través de ese mismo cambio de vida, Gálatas 1:24. El camino al conocimiento por la observación y la inferencia es el mismo, el camino por el cual recibimos la luz divina. Pero las inferencias por sí mismas no salvan. Solo la divina luz del Evangelio de la gloria de Cristo transforma el alma. Solo la luz divina produce la certeza que asegura al alma una vida de amor a través de los peores sufrimientos. Solo la visión de la gloria de Dios en su palabra inspirada da la certeza a la persona más sencilla y a la más educada.